Buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra presentación acerca de la Iglesia de Cristo. Estamos en nuestro episodio 11 y vamos a iniciar el capítulo 2 de Hechos, donde hablaremos acerca del inicio del reino de la Iglesia o del reino de la Iglesia de Cristo y también el comienzo del poder apostólico, si acaso el tiempo nos alcanza. Comenzamos por leer los párrafos que se encuentran en el libro de los Hechos para tomar la idea completa, el contexto completo. Le voy a leer los 13 versículos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a hacer un regreso hacia el pasado para poder entender un poco lo que está aconteciendo en estos momentos. Para ustedes, los que aún no son cristianos, déjenme recordarles que está iniciándose en estos momentos, en el capítulo 2 de Hechos, se está iniciando la iglesia o reino de Cristo. Pero esta iglesia o reino de Cristo ya había sido profetizado desde tiempo atrás. Y el profeta que más se menciona acerca de estos anuncios, aparte del profeta Joel, va a ser el profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 2, los versículos 1, 2, 3, déjeme leer lo que dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esa profecía, que los cristianos consideramos como una profecía mesiánica, es en referencia a los sucesos que van a acontecer o que están aconteciendo en el principio del libro de los Hechos, en el capítulo 2. Así que entonces, retomando la lectura, se nos está hablando de lo que está pasando en el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesucristo. Déjeme explicarle un poco nada más lo que significa el Pentecostés, para que podamos tener una información acerca de esta fiesta. Miren, lo que sí tenemos que entender es que cuando acontece ese suceso, haga de cuenta que va a surgir un nuevo grupo de personas, un nuevo grupo de seres que se les va a llamar cristianos.
Cuando decimos que se les va a llamar cristianos, rápidamente les leo a ustedes capítulo 11, verso 26, cómo fueron llamadas esas personas que ya no eran ni judías, ni tampoco eran personas que practicaban otra religión extra. Dice el verso 26, dice, y se congregaron allí, capítulo 11, verso 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, originalmente, antes de que sucediera lo que el capítulo 11 de Hechos habla de la reunión en Antioquía y que se les comenzó a llamar cristianos a ese grupo de personas, hacemos de cuenta que antes no había diferencia. La gente que estaba reunida en Hechos capítulo 2 en Jerusalén eran judíos que habían venido de distintas partes del mundo. Ahora, pero ya cuando pasaron los tiempos, cuando pasaron las semanas, los meses, y el grupo de cristianos, de gente, seguidores de Cristo comenzó a crecer, el texto del capítulo 11 de Hechos, verso 26, nos dice que se les llamó cristianos por primera vez, por el énfasis que ellos ponían en enseñar que se había iniciado una nueva era con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y ahora con estos sucesos. Ahora, recordemos que en videos anteriores, ya habíamos hablado de que se les había prometido que ellos recibirían poder, de acuerdo a Lucas, capítulo 24, los versículos últimos del capítulo. Hablamos acerca de que Jesús se les apareció en Betania y les dijo, váyanse a Jerusalén, y allá en Jerusalén recibirán poder de lo alto. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces ustedes tendrán mejor entendimiento de lo que les he estado hablando. Por eso, cuando hablamos acerca del establecimiento del reino, el establecimiento de la iglesia de Cristo, tendríamos que recordar y hacer énfasis en lo que Isaías anunció desde el pasado, desde el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús va a usar la terminología usada por Isaías cuando habla acerca de su resurrección, puesto que él menciona en Lucas 24, 46, 47 menciona, dice, así está escrito. Y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, Jesús tomó el texto de Isaías 2 para aplicarlo a sí mismo de que ya estaba escrito lo que iba a acontecer con él. Y son palabras de Jesús, nosotros no las vamos a modificar. Si usted pertenece a algún grupo sectario y quiere modificar esta enseñanza, bueno, es cuestión suya, hay libertad. Pero los verdaderos cristianos, nosotros nos consideramos personas que aceptamos literalmente lo que se nos está diciendo aquí. Así que antes de su ascensión, Cristo Jesús le ordenó a sus apóstoles que se fueran a Jerusalén. Vamos rápidamente a ver Hechos 1, versos 4 y 5. Y dice el 4, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Eso se encuentra en el versículo 4. Diciéndonos también en el versículo 3 que Jesús se les apareció por más o menos 40 días y siempre les estuvo hablando del reino, porque los estaba preparando para este momento crucial en el libro de Hechos capítulo 2. Ahora bien, los mandatos que se le dieron a los apóstoles fue que estuvieran allí en Jerusalén, porque ahí es donde iba a suceder lo que dice el versículo 2 y 1, dice, cuando llegó, capítulo 2, versos 1 y 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto es importante analizar los eventos que nos narran estos versículos. Primero, en Hechos 2 nos narra el comienzo. Cuando vemos, miren, déjenme explicarles esto bien importante porque cuando vamos a mirar el asunto de Pedro, cuando pasó la cuestión de Cornelio. Miren, cuando Pedro está hablando acerca de la conversión, porque le llamaron la atención porque había ido a visitar a Cornelio, y Cornelio era un gentil. Y en el capítulo 11 de Hechos,
a Pedro lo llamaron los demás judíos y le llamaron la atención de por qué estaba conviviendo con personas que no eran judíos. Recuerden que los judíos eran, vamos a decir, un poco racistas y a las demás personas las menospreciaban, les decían los gentiles, en referencia a que ellos sentían el orgullo de que ellos eran los hijos de Dios, los judíos. Y a las demás personas les llamaban gentiles. Así que cuando Pedro fue a visitar a Cornelio, cuando ustedes vean el capítulo 11 de Hechos, me voy a concentrar nada más en la sección del versículo 15, cuando ya están reclamándole a Pedro, dice el versículo 13, dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es lo que está narrando Pedro acerca de lo que Cornelio le dijo. Versículo 15, y cuando comencé a hablar, en lo que dice Pedro, contándole a las personas que le están pidiendo que les explique por qué se juntaban con Cornelio, él dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces Pedro, cuando sucedió el asunto de la conversión de Cornelio, Pedro está haciendo mención de que lo que pasó en Hechos 2 fue lo que pasó al principio cuando sobre de ellos cayó el Espíritu Santo. Necesitamos hacer una diferenciación entre caer el Espíritu Santo sobre de una persona y tener el Espíritu Santo dentro de la persona. Entonces, en esta época, nosotros cuando nos bautizamos en Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo dentro de. Pero en ese momento con los apóstoles, ellos recibieron el Espíritu Santo sobre de. Son distintas las preposiciones. Dentro de y sobre de son distintas preposiciones que indican diferentes situaciones. Recibir sobre de el Espíritu Santo indica recibir poder. Pero vamos a mirar más los hechos para que entendamos todas estas cuestiones. Miren, cuando el Pentecostés sucedió en Hechos capítulo 2, allá en Jerusalén, sucedió simplemente el cumplimiento de las profecías que Isaías había dicho, como acabo de leer, y Joel también, pero lo de Joel lo menciono en otra ocasión. Ahora, vamos a considerar primero la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es considerada una de las principales fiestas de los judíos. Déjenme decirles, son tres fiestas principales. Una fiesta de ellas es la llamada Pascua, que sucedía más o menos a mediados de abril. Otra segunda fiesta es la de Pentecostés, que sucedía más o menos a principios de junio. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que sucedía más o menos en octubre, para que tengamos más o menos las fechas distribuidas. En abril unas, en junio otros y en octubre otras fiestas. Bueno, Pascua, Pentecostés, tabernáculos, siguiendo ese orden. Así que el día de Pentecostés se le conocía con distintos nombres en el Antiguo Testamento. Miren, se les decía la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas las que tenían que practicar, tenían que estar alegres después de la Pascua. Pero es una ordenanza que se encuentra en Levíticos 23:15, en Deuteronomio capítulo 16, verso 9. No lo tengo de memoria, lo estoy leyendo, porque no tengo suficiente capacidad para recordar todo lo que quisiera recordar. Luego también se le llama la fiesta de la cosecha en Éxodo 23:16. Porque es cuando ya se terminaba el ciclo del cultivo de la cebada. Y también se le conocía como el Día de las Primicias, según Éxodo 23:16 y Números 28:26. Entonces, cosechas, primicias, Pentecostés. Ahora bien, después de la conquista de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, si no les he dado historia, pero ustedes tienen que recordar un poco. Más o menos por el año 700 mencioné que los asirios atacaron a los judíos y, bueno, se llevaron una gran porción de población. En el año 600 más o menos, los babilonios atacan otra vez Jerusalén y se llevan otra gran porción de judíos. Los judíos retornan en el año 536 más o menos, antes de Cristo, retornan de donde estaban exiliados, donde ya los babilonios habían desaparecido como nación y los medos persas habían subido como la nueva nación conquistadora.
Cuando los medos persas envían a los judíos en su regreso hacia Jerusalén, pasan los años y los medos persas se enfrascan en una guerra contra los griegos que iban creciendo en poderío. Y al enfrascarse en esa guerra, bueno, murió, vamos a decir, el padre de Alejandro Magno murió y Alejandro Magno se quedó como heredero de esa gran nación que estaba creciendo. Así que los griegos conquistan a los medos persas y se posesionan del territorio donde los judíos habitaban. Así que los griegos van a tratar de implantar su cultura entre los judíos y lo van a lograr en términos no totales, pero van a lograr bastante e incluso los judíos van a tratar de obligar a los judíos, los griegos van a tratar de obligar a los judíos a que abandonen sus prácticas judaicas, lo cual va a ocasionar una rebelión y va a surgir un mini imperio, una época pequeña llamada la época de los macabeos, cuando los judíos van a ser semi-independientes. Y hasta después, más o menos por el año 60 antes de Cristo, los romanos entran en acción con Pompeyo y entonces simplemente Jerusalén pasa a ser un dominio más de los romanos. Pero bueno, es historia que no necesito ampliar en estos momentos. Pero por el momento estamos hablando acerca de el origen de la palabra Pentecostés. Miren, los griegos prácticamente usaron el término o implementaron el término Pentecostés, que significa cincuentavo. Y esto significa que esa fiesta era practicada 50 días después de la Pascua. Ahora, se esperaba, según los libros judíos, se esperaba que todos los judíos que estaban físicamente sanos, que estuvieran físicamente capaces, aunque estuvieran desparramados donde quiera que fuera, que asistieran a esas fiestas. Algo así como las peregrinaciones que en diciembre en México se hacen de distintas partes de México para venir a adorar a la exponente de la religión principal en México, que viene hasta la ciudad de México, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que así también acá en Jerusalén se esperaba que todos los judíos que estaban desparramados en Europa, en Asia, en África, en el este, allá en Babilonia, o más bien lo que ahora es Irán e Irak, bueno, que también vinieran a esas fiestas. Por supuesto entonces que las personas que venían, tenían que viajar muchos kilómetros y venían personas que eran muy devotas. Eso es bien importante, que entendamos que venían personas cuya mente estaba preparada ya para adorar al Señor, porque ellos eran respetuosos de su judaísmo. Y van a ser mentes abiertas para cuando se presente el momento de la enseñanza de los apóstoles. Ellos van a ser de los primeros en convertirse en cristianos, no todos, pero un buen grupo, porque son personas que vienen ya preparadas y abiertos y creen en Dios. No, como en esta época, no todas las personas, incluso de ustedes que están viendo nuestros videos, no todas las personas van a creer en lo que estamos enseñando. Incluso habrá personas burlistas, así como existió en esta fecha, existieron los que se burlaban, según el versículo 13, cuando dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Capítulo 2, verso 13, están llenos de mosto, que significa, bueno, están medios embriagados. Miren, la cuestión es esta. Dios había escogido la fiesta de la Pascua cuando miles de judíos llegaban a Jerusalén para que durante esa fiesta fuera crucificado nuestro Señor Jesucristo. Bueno, fue la selección que hizo Dios. Pero también Dios escogió la fiesta de Pentecostés para que sea el momento en el cual va a iniciar su iglesia o su reino. De hecho, sabemos que había más personas visitando Jerusalén en la fiesta de Pentecostés que en la fiesta de la Pascua. Esto es importante que lo entendamos. Y ahora, cuando vienen en Pentecostés a Jerusalén, los judíos que están esparcidos por el mundo, vienen con un gran fervor. Vienen, gastan sus dineros, ahorran mucho dinero durante mucho tiempo para venir a sus fiestas en Pentecostés. No lo hacían cada año. Son viajes largos, entonces ellos tienen que ahorrar. Por eso el Señor ha planeado para que sea en esa fecha en que se va a establecer el reino. Déjenme decirles que en abril todavía hace, vamos a decir, un poco de frío allá en Jerusalén. No es un clima muy adecuado para viajar, pero ya en junio el clima está mejor. En la fiesta de Pentecostés el clima está mejor para viajar. Recuerden que la mayoría viajaban a pie.
Bueno, simplemente el día de Pentecostés era día de descanso, día de celebración, día de alegría. Multitudes se vestían con ropajes de su cultura. Cuando decimos ropajes, miren, no sé si han visitado México, muchos de ustedes, pero al menos si vamos al área de Papantla, Veracruz, hay muchísima gente ese grupo étnico que se visten de ropajes coloridos, distintos. Si vamos a Oaxaca, a la fiesta de la Guelaguetza, también la gente allá se viste con ropajes diferentes. Si vamos a Yucatán, a Mérida, y miramos a los yucatecos, ellos también se visten de una manera bonita, colorida. Pero todos son diferentes. Si vamos a Michoacán, la gente indígena también se viste de otra manera. Si vamos a Sonora, los yaquis también se visten de maneras distintas. Si venimos a Tamaulipas, la gente también se viste de maneras distintas con sus chamarras de cuero, o sea, y sus sombreros. Son maneras distintas. Ahora piensen en la multitud de judíos que están en la fiesta de Pentecostés. Y cada uno de ellos son exponentes de la cultura que vienen, vestidos con los ropajes que ellos traen desde donde vienen. Así que esos días imagínense las angostas callejuelas, no se les puede llamar calles, de Jerusalén en aquella época, todas llenas de personajes que suben y que bajan, y hay mucha derrama económica en la fiesta de Pentecostés, igual que en la fiesta de la Pascua, allá en Jerusalén. Por eso, pongan en su mente la escena en la cual durante esa fiesta es cuando los apóstoles van a estar en el templo. Tenemos que explicar un poco acerca del comienzo del reino de la iglesia, porque en ocasiones enseñamos que el reino comenzó en la casa donde se hospedaban, en el aposento alto. Pero es improbable que haya sido ahí, puesto que las callejuelas no permitían la reunión de multitudes. Muchas, 3,000, 4,000, 5,000 personas, 10,000 personas, no había espacio suficiente para reunirse en las callejuelas, mientras que en el aposento alto estaban comiendo. Es más probable que lo que aconteció fue allá en el templo, por un lado del templo donde había gradas para sentarse. Miren, Isaías había dicho que que la casa de Jehová iba a ser establecida en lo último de los tiempos en Jerusalén, según leímos Isaías 2, versículos del 2 al 3. Pablo más adelante identificó la casa de Dios como la iglesia. Voy a leer a ustedes en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, en donde Pablo utiliza esa frase que es interesante para nosotros, para entender más el establecimiento de la iglesia o del reino. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, se los voy a leer así, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es un consejo que Pablo está dando a Timoteo acerca de cómo debe conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, refiriéndose no al templo, refiriéndose al grupo de cristianos, puesto que Pablo ya está hablando a Timoteo cuando el cristianismo se está expandiendo. Ahora, es importante que entendamos que durante su vida en la tierra Jesús habló que esa institución divina se iba a llamar el reino. Cuando recordemos Mateo 16 del 18 al 19, cuando Jesús está hablando con Pedro, menciona acerca de Pedro, de la roca, de la piedra. Déjenme buscar en Mateo 16, versos 18 al 19, y le doy otra vez otra lectura, aunque ya lo hemos visto, pero todos vamos a leerlo. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya sabemos que Pedro es Petros en griego, y sobre esta roca es Petra, que significa una piedra maciza, gigante. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Bueno, lo que está hablando en el párrafo de Mateo, Cristo Jesús, es que está mezclando en la palabra iglesia, la palabra reino, en dos frases diferentes que significa lo mismo, para que usted también comprenda que iglesia de Cristo o reino de Cristo son sinónimos.
casa de Dios o el grupo de personas que se reúnen alrededor de las creencias de nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas de Cristo Jesús, es la casa de Dios. No hay, cuando surgen en la actualidad grupos religiosos y se ponen distintos nombres y luego hay ataques diciendo que no, que esto no es así, que esta es la manera, que la casa de Dios es uno, que el reino de Dios es otro y que la iglesia de Cristo es otra, no hagamos caso. Si usted quiere, mejor lo invito a que investigue más en las Escrituras para tomar una decisión importante. Miren, se le dijo a los apóstoles que el reino iba a venir con poder. Voy a buscar en Marcos rápidamente, capítulo 9, versículo 1. Y en Marcos 9:1, Jesús hablando con los apóstoles dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En sus conversaciones con los apóstoles les dice que algunos de ellos no iban a morir hasta que vieran o después de que vieran el reino de Dios venido con poder. No gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, reino de Cristo, reino de Dios, iglesia de Cristo, iglesia de Dios, son términos intercambiables para referirse al mismo grupo de personas que ya no van a ser, vamos a decir, étnicamente siguen siendo judíos o gentiles algunos de ellos, pero ya espiritualmente son el nuevo pueblo de Dios. Los judíos se van a convertir en el antiguo pueblo de Dios y los cristianos, ese grupo que van a ser en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, ese grupo se le va a llamar cristianos. Hechos 11, verso que analizamos hace rato, no lo recuerdo, donde se menciona que en Antioquía se les comenzó a llamar cristianos por primera vez a los que hablaban acerca del cristianismo, ¿verdad? Entonces, 15, cuando comenzó a estudiar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. No, este es otro párrafo. Bueno, la cuestión es esta, miren, cuando ya llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, todos unánimes. Y esos todos unánimes es importante que lo voy a explicar en otro video, porque hay personas que dicen que esos todos se están refiriendo a 120 reunidos, donde también había mujeres. Pero no puede ser, y voy a explicar por qué no puede ser los 120. En la Biblia vienen las evidencias de que únicamente se está refiriendo a los 12. Es importante entonces que entendamos que no es todos los 120 los que van a recibir poder de lo alto, nada más van a ser los 12, porque así fue la promesa. Miren, algo importante que tenemos que entender, el estruendo fue escuchado, pero según leemos aquí en el versículo 2, nada más dice, vino del cielo un estruendo, y no dice que era un estruendo, sino que era, dice, como de un viento recio que soplaba, pero no soplaba ningún viento. Nada más se oyó el ruido fuerte como de un viento fuerte, una tormenta, pero no había ninguna tormenta de viento. Entonces es importante que entendamos esas palabras para que no pensemos que vino un aironazo, vino un terremoto, vino muchísimo aire y que todos los apóstoles estaban moviéndose de un lado para otro cuando llegó el Espíritu Santo. No es así. La palabra como indica que es algo parecido a, pero no estaba corriendo viento. Esto es importante. No hubo movimiento del aire. Entonces, ¿qué fue lo que se escuchó? Se escuchó. No es que haya existido movimiento, sino sí hubo algo que se oyó. ¿Y qué fue lo que se oyó? Ruido como de viento recio. Esto es importante. Luego, otro aspecto importante. Miren, el mismo texto dice, se les aparecieron lenguas repartidas. O sea, ellos oyeron algo parecido al viento. Y luego también dice que se les aparecieron algo así como de fuego. Quiere decir que era algo que se movía sobre sus cabezas que parecía fuego, pero no era fuego. Por eso el verso 3 cuando dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No era fuego, pero parecía que era fuego. Entonces, esto era necesario que pasara así y debió de haber pasado en las escaleras, en el atrio de los gentiles en el templo, porque ahí había espacio suficiente para que cupieran 10,000 personas. No allá en el aposento alto, allá no había espacio en las callejuelas para reunir tal grupo de personas. Además, si hubiese sucedido en el aposento alto, entonces los apóstoles tendrían que ir a buscar un lugar más amplio donde poder hablar para que los 10,000 personas o aproximadas pudieran escuchar.
En la siguiente presentación vamos a continuar acerca de esto, porque necesito dar algunos detalles más en realidad es para fortalecer su fe. Si usted quiere convertirse en cristiano, quiero que conozca los detalles, los mejores detalles, para que entienda que la iglesia de Cristo no se basa en palabras de nadie, se basa simplemente en las evidencias que en las Sagradas Escrituras se nos presenta. Bendiciones para usted y nos miramos en el video número 12, primero Dios. Que la pase bien.